Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Y así, pensando en esta canción, Dame a Cristo, abramos nuestras Biblias y preparemos nuestro corazón con la intención de que Cristo sea el día de hoy más formado en nosotros, que Cristo sea el día de hoy exaltado y glorificado a través de su palabra también. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, y el día de hoy vamos a estar meditando en los versículos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. El día de hoy estaremos viendo una vez más. Pedro habla acerca del sufrimiento, del padecer en esta ocasión por Cristo. Y pensando en eso, oremos antes. Voy a leer y después voy a orar, pero pensemos también en nuestros hermanos el día de hoy que están allá del lado del continente en guerra, que no están el día de hoy en una iglesia, que no tienen nada de esto que hoy disfrutamos, que a lo mejor están corriendo por su vida, familias que están sufriendo la pérdida de seres queridos. El día de hoy estamos ante un gran privilegio de leer su palabra y orar a nuestro Señor. Primera de Pedro 4, 12 al 19 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Vamos a orar. Señor, el día de hoy estamos delante de ti, ante tu palabra. Y Señor, te ruego que seas tú el día de hoy hablando a tu iglesia. Que seas nada más tú, tu voz, tu palabra, penetrando a lo más profundo de nuestro ser y limpiando toda la impureza o el pecado que pueda haber en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, edificando tu iglesia para que te glorifique. Que seas tú, Señor,
y nada más que tú, como cantamos hace unos momentos. Danos a Cristo. Danos a Cristo en tu palabra. Señor, recordamos hoy a nuestros hermanos que están sufriendo allá en Ucrania. Dales a Cristo también. En el temor, en el dolor, en la dificultad. A los soldados, Rusia, Señor, familias llorando, pérdidas de familiares, padres, hermanos, hijos. Dales a Cristo. Trae salvación en todo esto y que tu nombre sea exaltado y glorificado y que tu iglesia sea luz en medio de todo esto, Señor. No nos hagas indiferentes a nosotros que estamos aquí ante el sufrimiento que existe también allá. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria. Amén y amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de padecer, de sufrir, de la prueba, y por eso he titulado Perseverando en el calor de la prueba. Pedro ha estado hablando acerca del padecer o sufrir, por lo menos ha mencionado esta palabra 15 veces a lo largo de esta carta. Y es que si recordamos, Pedro se está dirigiendo a personas que han salido de su hogar, de su lugar, a expatriados por causa de persecución, por causa del sufrimiento, por causa de profesar a Cristo, y están en sufrimiento. Y Pedro quiere recordarles y quiere hacerles ver cómo es que pueden ellos perseverar en el calor de la prueba. Ahora, para mí esto es un reto el día de hoy, porque el día de hoy estamos tú y yo en Estados Unidos y probablemente la mayoría de los que estamos aquí no hemos experimentado lo que es sufrir por Cristo en el sentido de nuestra fe. El día de hoy tengo un reto porque probablemente ninguno de nosotros ha tenido que correr por su vida por decir yo soy de Cristo. A lo mejor ninguno de nosotros ha visto pasar una bala cerca, caer a algún hermano al lado por decir yo soy de Cristo. Y a veces podemos tomar estos pasajes muy a la ligera. Tengo un reto también porque si bien a lo mejor no estamos en una sociedad así, sí estamos en una sociedad que está empezando a tomar acciones en contra de aquellos que aman a Cristo. El día de la semana pasada, en la reunión que teníamos de staff, escuchábamos como una organización que la iglesia apoya, que Jaivio apoya, el gobierno había retirado su apoyo y su aporte económico porque esta organización cristiana no había accedido a firmar un documento donde apoyaba toda esta ideología de género que se está hoy implementando a través de la tele y todo lo que conocemos, las escuelas. Así que ellos, al negarse, el gobierno dijo, ok, no más apoyo de ningún tipo contigo. A lo mejor nosotros no hemos sufrido todavía eso, a lo mejor algunos están sufriendo parte de eso en las escuelas, en los trabajos. Yo espero que pueda ser el día de hoy este mensaje para ti de aliento y de ánimo para seguir perseverando en medio de la prueba. Pero también creo que es relevante el día de hoy este mensaje porque también estamos en una cultura y en tiempos donde hay iglesias y hay lugares donde se predica, ven a Cristo y todo va a ser color de rosa. Y todo te va a ir mejor. Y todo te va a ir bien. Y la realidad es que no es así tampoco. Y estamos llamados a predicar la verdad del Evangelio. Y por eso Pedro a sus lectores está diciendo, perseveren en el calor de la prueba. Y el llamado del día de hoy es que si estás sufriendo el día de hoy, quiero animarte y a través de esto a perseverar, a no desmayar, a no caer en la tentación. Pero si no estás sufriendo nada de esto, no cierres tus oídos como decir, bueno, esto a lo mejor para mí ahorita no es importante.
sino quiero que esto sea un tiempo también para que te prepares. Porque si bien, hermanos, este mundo no va hacia mejor, va hacia lo peor. Y eso implica que tú y yo vamos a sufrir de una u otra manera tarde que temprano. No solamente por enfermedades, no solamente porque la vida trae sufrimiento como tal, sino porque este mundo cada vez se va a poner más y más y más a Cristo. Y necesitamos estar preparados para ello. Cuentan en un lugar lejos de aquí de Estados Unidos en que una vez estaban reunidos así y estaban todos listos para empezar el servicio y llegó un comando armado, pateó la puerta, entró, rompió todo ahí y se dieron unos disparos y dijeron: el que no niega a Cristo el día de hoy muere. Dice que salieron corriendo casi todos los asistentes de la iglesia, se quedaron como 3, 4, el pastor entre ellos. Y entonces se paró el pastor, le dio la mano al del comando y dijo: muchas gracias. Y dijo: ahora sí podemos continuar los que realmente amamos a Cristo. Ahora no estoy apoyando ni estoy diciendo que eso sea una estrategia para implementar y ver quién es cristiano o no. No estoy a favor de hacer esas cosas. Bueno, creo que en Estados Unidos creo que ni funcionaría mucho, porque creo que todo el mundo trae armas y cosas así, entonces no sé qué pasaría. Pero sí me hace reflexionar en qué haríamos tú y yo. ¿Y qué pasaría si el día de hoy la prueba llegara? Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos padecer o sufrir por Cristo? ¿Cómo podemos perseverar en medio del calor de la prueba? Y es que la realidad es que solo la luz del Evangelio, a través del Evangelio, podemos perseverar en medio de la prueba. Por eso esta serie se llama Vidas formadas por el Evangelio. Porque es solamente a la luz del Evangelio, a la luz de las buenas noticias del Evangelio, que podemos perseverar en medio de ello. Pedro está dispuesto a que vean, a que sus lectores originales que están sufriendo en ese momento, por lo menos recuerden 3 cosas que quiero que tú y yo también recordamos, o que puedan estar atentos a 3 cosas. Y es: una, que veamos la prueba con la perspectiva correcta. Que veamos la prueba, el calor de la prueba con la perspectiva correcta. La segunda cosa es que vivamos glorificando a Dios en medio de la prueba o en la prueba, y que examinemos nuestras vidas en la prueba a la luz del Evangelio. Así que veamos el día de hoy, a la luz de la palabra, estos 3 puntos que van a ser mis puntos el día de hoy. Así que Pedro, en primer lugar, quiere que veamos la prueba con la perspectiva correcta. La prueba con la perspectiva correcta. Dice ahí el versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Generalmente cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, he escuchado algunas veces es: ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué a mí? Yo preguntaré: ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero Pedro sabe que tú y yo estamos en la tentación de hacer esta pregunta. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene la prueba? ¿Por qué tengo que sufrir si yo amo a Cristo, si yo sigo a Cristo? Pedro me encanta porque él es como un padre que al saber eso y ver que a lo mejor la iglesia puede de repente tambalearse y dudar, él empieza diciendo una palabra con mucho amor y dice: amados. Amados. Pedro está recordándoles algo muy importante a sus lectores y a ti y a mí el día de hoy. Amados. No solamente es amados porque Él los ama, es recordar, hermanos, que independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas, tú y yo somos amados por nuestro Señor y Salvador. Y eso
es lo que lleva a Pedro a amar también a su iglesia. Hermanos, si el día de hoy te quedas simplemente con eso, va a ser ganancia, aunque quiero que escuches todo. Las circunstancias no determinan cuánto Dios te ama. Eres amado por siempre, eternamente, por Él. Amados, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Hermanos, necesitamos ver la prueba como algo que hay que esperar. Esa es la realidad. Y es que la realidad, a la luz del Evangelio, la prueba, el sufrimiento, el padecer por Cristo no debe de ser una sorpresa. No debería ser algo como dice Pedro, no le sorprenda. No debería de ser algo así, ¿y ahora por qué está viniendo por esto? ¿O por qué está viniendo esto? La prueba es algo que hay que esperar, porque si tú sigues a Cristo, si tú amas a Cristo, si tú estás viviendo como Cristo, el mundo se va a dar cuenta y eso te va a traer problemas. Juan 15, del 18 al 20, escucha lo que dice Jesús mismo hablando. Dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre del mundo, por eso el mundo los odia. Wow. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán a ustedes. La prueba es algo, hermanos, que tarde o que temprano va a llegar. Y lo peor que podemos hacer es estar pensando que no va a llegar. La perspectiva correcta, hermanos, del Evangelio es que la prueba va a llegar. Y la prueba más viva de esto es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si el Señor Jesucristo, siendo inocente, santo, sin nada que temer, sin nada que deber, fue asesinado y golpeado, ¿por qué tú y yo no? Ahora, estoy seguro que no todos vamos a sufrir eso, pero de alguna manera, hermanos, debemos estar preparados. Que no te sorprenda la prueba, sino es mejor esperarla. Esto sería como el atleta. ¿Te imaginas esos maratones que agarran y que tienen que correr kilómetros y nadan y que suben montañas y bajan? ¿Te imaginas un atleta que dice voy a competir estos creo que son como 40 y tantos kilómetros y de repente llegue a la competencia, están todos los competidores y de repente llega y empieza a correr y dice bueno, esto está bien, no está tan difícil, y de repente llega al mar y tiene que cruzar todos no sé cuántos kilómetros y dije, es que no, oye, como que esto no se vale, ¿no? Se supone que era simplemente correr. Ningún atleta que va a algo así va a decir eso. Él está preparado, él sabe qué esperar, él sabe a qué es lo que se va a enfrentar. Tú y yo, hermanos, debemos estar preparados también como esos atletas. Saber que la prueba no es extraña ni es una sorpresa, sino que es algo que de alguna manera, tarde que temprano, va a llegar. Entre más conocemos a nuestro Salvador, mejor sabremos esperar y enfrentar la prueba. Porque cuando conocemos a nuestro Señor, vemos, hermanos, que tú y yo también entonces un día pasaremos por eso. Jesús mismo lo acaba de decir. Hermanos, por eso necesitamos unos de otros. Por eso necesitas de una iglesia. Por eso yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Porque, hermanos, esto siempre pasa. Estas cosas siempre se nos olvidan fácil. Siempre se nos olvidan fácil. Aquí lo escuchamos, mañana viene una prueba ¿pero por qué? Y tú y yo necesitamos unos de otros para recordarnos las verdades del Evangelio y animarnos unos a otros y decir, no te desanimes, recuerda que esto no es nada extraño. Recuerda que esto no está pasando fuera del control del Señor. Recuerda que esto es necesario. Recuerda que esto el Señor nos los advirtió que iba a pasar. Hermanos, muchas veces en la iglesia no venimos a aprender tanto cosas nuevas, sino recordando lo que ya sabemos y animarnos unos a otros a perseverar. Pedro lo que quiere es recordarles eso. No se extrañen, no se sorprendan.
que la prueba está llegando a sus vidas, que algunos están siendo muertos, que algunos están siendo latigados, que algunos están siendo ejecutados por proclamar a Cristo. No te sorprendas, hermano, porque aunque no lo creas, el día de hoy, en el 2022, vivimos en el tiempo en el que hay más persecución para los cristianos en el mundo. Y el hecho de que tú y yo no lo veamos el día de hoy aquí en este país no quiere decir que no exista. Lo que nos dice es que la maldad en el mundo y que este mundo está avanzando hacia eso. Y un día, tarde que temprano, más o menos tendremos que estar en esa situación. Que no te sorprenda. En el México, no sé si en tus países hay un dicho que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Que no te sorprenda la prueba, hermano, sino que prepárate y espérala. En segundo lugar, Pedro dice, quiere ver no solamente por qué que la esperes y ya, sino que la esperes porque la prueba, hay que esperar la prueba como Cristo lo hizo, y es decir, con gozo. Dice ahí en el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No solamente es espérale y ya, y que venga y aquí estoy. Ya que me pegue lo que sea, total, para eso nací. No, hermanos, esa no es la actitud de esperar la prueba. Esa no es la actitud de estar así, bueno, sí, pues ya somos pesimistas, acá vamos a sufrir. No. Pedro lo que está diciendo, espera la prueba, pero espérala con gozo. Espérala con gozo. Y ya hemos hablado de esto antes aquí, como que Pedro, como que hay algo que no te hace clic en la cabeza, como que sufrir, dolor, llanto, como que no hace match así como con gozo, ¿no? Pero hermanos, me encanta porque dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Este es un tema recurrente en la Escritura. No solamente Pedro está diciendo, escucha lo que dice Romanos 8, 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermanos, podemos enfrentar y perseverar la prueba con gozo, no porque sea agradable, no porque sea hermosa, no porque la disfrutemos, no porque los cristianos somos masoquistas. Perseveramos en la prueba con gozo porque así como Cristo vio lo que tenía que venir y dijo, voy a la cruz porque sé que este sacrificio va a traer gloria a mi Padre y con eso traeré a muchos a mí. Hermanos, nosotros padecemos juntamente con Cristo por el gozo que tenemos delante, que es Cristo mismo. Es Cristo lo que tenemos por delante, es Cristo lo que nos ayuda a perseverar. Hermanos, la única forma de tener gozo en los padecimientos con Cristo es que, ¿sabes qué es lo que nos está diciendo eso? Es que Cristo está siendo formado en nosotros. Es que Cristo, al igual como la disciplina es una marca, como la disciplina es una marca de los hijos de Dios, porque Dios al que ama disciplina y está preocupado de su vida y está formando a Cristo en su Hijo. Hermanos, también la prueba también es un instrumento de Dios para formar a sus hijos. Las pruebas que tú y yo enfrentamos o que enfrentaremos a la luz del Evangelio, hermanos, no son aisladas, sino tienen propósito. Tienen propósito. Tienen propósito. Y eso debería ser un aliento para ti y para mí, hermanos, de perseverar. Porque a diferencia del mundo, cuando vienen las pruebas y cuando el mundo está sufriendo, dicen, ¿por qué? Porque no pueden ver más allá de lo que está pasando enfrente de ellos. Pero para ti y para mí, si es que tú has puesto tu confianza en Cristo,
El hecho de participar de los padecimientos, que Pedro nos está diciendo aquí que necesitamos, como lo hacen los católicos, agarrar y en Semana Santa es agarrar y tomar una cruz y hacer una procesión y que te azotes. No está diciendo eso Pedro. Pedro está diciendo, hermanos, cuando tú sufres por ser cristiano, hermanos, tú estás dando ejemplo de lo que Cristo es. Tú estás dando testimonio de lo que, porque Cristo vive en ti. Cristo está obrando en ti. Se supone que te llamas cristiano porque te pareces a Cristo. Y por lo tanto, hermanos, cuando hacemos eso, cuando padecemos juntamente con Cristo, vemos que dentro de la prueba hay gozo. La realidad es que decir esto aquí es fácil. En la prueba a veces no tanto. Pero hermanos, yo quiero el día de hoy animarte y recordarte, hermanos, que no hay prueba que el Señor provea a sus hijos que no tenga un propósito. Y por eso dice el versículo 13, Pedro dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Te das cuenta de la conexión que está diciendo Pedro aquí? Dice, sí, ustedes están sufriendo aquí, ustedes están aquí dolidos, a lo mejor están siendo maltratados, pero tómelo con gozo, hermanos, porque lo que tú estás sufriendo en este mundo no es eterno. Tú estás esperando un futuro glorioso, y todo aquel que persevera en la prueba, el día que Él regrese, ese dolor y esa prueba no será más, sino que se convertirá en gozo y alegría. El ver las pruebas de esa manera, a la luz del Evangelio, hermanos, a la luz del Evangelio, han escuchado, yo imagino aquí muchas veces la frase de predicarte el Evangelio todos los días, ¿no? El recordarte el Evangelio, que Cristo vino, que Cristo murió en esa cruz por tus pecados, que murió al tercer día, pero ¿qué? Pero que resucitó al tercer día, debe darte esperanza. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos ante un Señor vivo que reina, que un día regresará, y que cuando Él regrese, ese Salvador glorioso que ha vencido, que reina y que pondrá su reino eterno aquí, hermanos, Él enjugará toda lágrima derramada, secará toda lágrima que has derramado por su nombre. Y tendrás un gozo eterno. Sí, a la hora a lo mejor puede ser un padecimiento, sufrimiento, pero es temporal. Pedro está diciendo, hermanos, tomen con gozo, porque de esa manera ustedes al sufrir, al perseverar en el sufrimiento, cuando Él regrese, ustedes tendrán gozo y alegría al ver a su Salvador. Pedro ya había dicho esto y lo está recordando simplemente. Pedro del 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada ahora. No, en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ninguna prueba carece de propósito para el creyente, hermano. El Señor está preocupado, y no preocupado como nosotros de qué va a hacer, sino preocupado en el sentido de que está intencionalmente siempre buscando tu crecimiento, tu madurez, que Cristo sea formado en ti, de tal manera que cuando Él venga y Él regrese, tu vida sea para gloria de Él. Un poco de esto dice Apocalipsis también a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás.
No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, ¿no te llena de esperanza y de alegría? Que sí, que mientras podemos sufrir, a lo mejor un día el Señor regresará, vendrá por su pueblo. Él entiende el sufrimiento y dice, persevera, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel a la muerte que yo te daré la corona de la vida. Hermanos, veamos el gozo con la perspectiva correcta. El apóstol Pablo no solo quiere que veamos la perspectiva correcta en las pruebas, sino que también vivamos glorificando a Dios en la prueba. Ver la perspectiva correcta, ver que la prueba no viene de sorpresa, ver que Dios tiene un propósito, ver que necesitamos afrontar las pruebas, el calor de la prueba como Cristo lo hizo. Y esto es que vivamos glorificando a Dios en las pruebas. Dice ahí versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vivamos glorificando a Dios. Pedro quiere que los hermanos ahí que están escuchando esta carta, en medio del sufrimiento, no se olviden que hemos sido salvados para la gloria de Dios, para vivir y disfrutar de Él y glorificar a Dios. Pero a veces este término puede ser un poco complicado. ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Qué significa? Porque todos decimos sí, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, sí, glorifiquemos a Dios. La pregunta es, ¿qué significa glorificar a Dios? ¿Cómo o qué es o cómo se ve una vida que glorifica a Dios? Una vez escuché esto en una clase y decía, este es a veces un tema amplio, pero si podemos resumirlo en una frase entendible y fácil, decía, una vida que agrade en todo a Dios. Una vida que agrade en todo a Dios, donde Él sea exaltado y tú no. Una vida que agrade a Dios, exaltado Él, tú no. Pedro quiere que en medio de la prueba, tú y yo, hermanos, no caigamos en la tentación de que en medio de ello caigamos en el pecado y nuestra vida sea de vergüenza, manchada por el pecado. Sino al contrario, que sea una vida que glorifique a Dios. Es decir, agradable a Dios aún en medio de la prueba. Ahora, quiero que pongas atención un poquito porque aquí lo que voy a hacer es ir de atrás para adelante. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Versículo 16, pon atención. Pedro quiere en concreto eso. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Una vida agradable, ok. Pedro va a dar pruebas de eso. La prueba que da es, si eres insultado por su nombre, eres bendecido y eres dichoso. Que es el versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Una vida agradable delante de Dios que lo exalta a Él y que no exalta a sí mismo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, esta es la gloria del Evangelio. Esa es la gloria que tenemos, hermanos, junto con Cristo. Es que a pesar de las circunstancias difíciles, que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, el Señor está presente. Y dice, así ustedes sean insultados, siéntete dichoso, siéntete gozoso, siéntete bendecido. ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción, tú no estás solo. El Espíritu Santo que mora en ti está ahí. El Espíritu Santo reposa sobre ti. Hermanos, esa es la bendición que tú y yo tenemos, que el Espíritu Santo mora en cada uno de sus hijos. Esa es la dicha que tiene el cristiano a diferencia de un no cristiano. Porque si tú te das cuenta y eres objetivo, tú vas a ver que un cristiano sufre muchas veces igual o peor que alguien que no es cristiano. ¿Cuál es el consuelo que tenemos?
¿Qué es lo que nos anima en ese momento, hermanos? Es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos consuela y nos consolará en esos momentos. Es el Espíritu Santo quien nos va a recordar y nos recuerda y nos recordará sus promesas en los momentos de dolor, dificultad, como al ser insultados, maltratados por causa de su nombre. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para actuar, no como el mundo lo hace, pagando con la misma moneda, sino con bendición, gracia y amor, aún en nuestros enemigos. Por eso 1 Pedro dice 3:9, dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Hermanos, podemos enfrentar las pruebas no porque somos muy fuertes, no porque somos los mejores, no porque somos la élite, es porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos asegura que jamás nos dejará y que en medio de la prueba Él nos sostendrá. Es ahí cuando Dios es glorificado, hermanos. Es ahí cuando Dios es glorificado en vidas que son maltratadas, en vidas que son vituperadas. Es cuando Dios es glorificado, porque pudiendo actuar de cierta manera no lo hace. Y por eso el apóstol Pedro dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Sí, el mundo se burla de los cristianos, el mundo se burla de Dios, el mundo puede hacer muchas cosas, pero hermanos, Él sigue siendo glorificado por vidas que son entregadas a Él, dominadas por el Espíritu Santo, de tal manera que reflejan su gloria aún en el sufrimiento. Por eso dice el apóstol Pedro ahí en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Ves el contraste? Versículo 16 es la conclusión, vivan glorificando al Señor. ¿Cuál es lo contrario de ello? ¿Cuál es lo contrario de vivir no glorificando al Señor en medio del sufrimiento? Es que ¿qué? Que sufras por ser malhechor, que sufras por ser un chismoso, entrometido, como dice ahí Pedro. Que ninguno de vosotros padezca, hermanos. Pedro sabe que los oyentes de esta carta puede ser que tengan la tentación de que alguien, por ejemplo, mate a algún ser querido y que tú vayas y te vengues. Que alguien te vitupere y que tú respondas igual. Que en medio de la persecución y la dificultad dice, bueno, pues tenemos que comer, vamos a robar. Pues el Pedro dice, no, recuerden que hemos sido llamados a glorificar a Dios. Hemos sido llamados para que el nombre de Él, aunque el mundo se dedique a blasfemarlo, tú y yo lo glorifiquemos, aún en el dolor. Y es lo que vemos con los apóstoles en 5:41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hermano, Dios quiera que, verdad, el día que tú y yo tengamos que pasar por eso, podamos salir gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer juntamente con Cristo, no por nuestra salvación. Lo que está diciendo Pedro ahí es padezcan juntamente con Cristo para que ganen salvación. No. Tú padeces por Cristo y soportas todo por Cristo porque ya sabes que eres salvo. El apóstol Pedro no solo quiere que veamos con la perspectiva correcta y que vivamos glorificando a Dios en las pruebas, sino también que examinemos nuestras vidas en la prueba a la luz del Evangelio. Versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hermano, Pedro te está dando también otra razón de por qué no debe sorprenderte la prueba. Pedro te está diciendo, recuerda algo,
Que no te sorprenda la prueba, porque hermanos, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Un momento, a ver, pero Pedro, si nosotros somos los hijos, los amados de Dios. Sí, hermanos. Pero así como Dios ama y da su vida por su iglesia, no la da solamente para que sea salvo y viva como quiera. Él la da para que haga un pueblo santo, celoso, de buenas obras. Y un día va también a limpiar su iglesia de toda inmundicia, de toda hipocresía, pero también de aquellos que vienen, se sientan y que creen que son cristianos y no lo son. Aquellos lobos vestidos de ovejas que la Biblia dice. Esta parte también es una advertencia del apóstol Pedro. Recuerden que el juicio comienza por la casa de Dios. Y así como Dios al que ama disciplina, empezará por su casa. Empezará para limpiar y purificar a su novia, con tal de presentarla santa. Así que no nos sorprenda la prueba, porque lo que hace Dios es purificar a su iglesia. Y empezará por ti y por mí, porque nos ama, hermano. Que no te sorprenda la prueba. Que no te llegue y te digas ¿por qué? Recuerdo una vez que estaba hablando con una mujer allá en otro lugar. Y ella era muy activa en la iglesia, no iba a una iglesia sana, lamentablemente. Y un día, después de tiempo de verla, la encontramos, mi esposa y yo. Hola, ¿cómo has estado? No, tantas cosas. Mi hija estuvo en el hospital y estuvo muy mal. Y yo le decía, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo te estuve sirviendo, yo te estuve dando, yo te estuve aportando. No había entendido. Le llegó de sorpresa la prueba. Hermanos, el apóstol Pedro quiere que examinemos tu vida y mi vida, porque el juicio empieza por aquí. No de perdición, no un juicio donde la iglesia se puede perder. No, es un juicio de purificación donde va a ser santa su iglesia y quitará lo que es impuro y dejará lo que es santo y hermoso. Hermanos, un tiempo cuando viene la prueba para que escudriñes tu corazón y puedas decir como el salmista decía, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Hermanos, en el calor de la prueba, examinemos nuestro corazón. Va a sonar chistoso lo que voy a decir, pero porque no se acerca ni siquiera a sufrir por Cristo, pero estos días que estuvimos enfermos y que yo estaba ahí temblando ahí no sé qué era fiebre, y una vez me habló Jensen, le dije, ¿cómo estás? Le dije, no sé, pero yo ya me puse a cuentas con el Señor porque me sentía tan mal. Pero hermanos, estas son las oportunidades que en su gracia y misericordia el Señor usa para que tú y yo corramos hacia Él y vayamos hacia Él y dependamos de Él, confesemos nuestros pecados, nos pongamos a cuentas a Él, no por el temor de perder nuestra salvación, sino porque estamos ante un Dios santo, que aunque nos ama, dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y si bien Él no nos va a matar en el sentido de eternamente, Él sí disciplina. Él sí tiene mano como padre que ama. Y Él lo va a hacer por amor a su iglesia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y tú puedes ver cómo a lo largo de la historia de redención en la Biblia, tú puedes ver cómo el Señor siempre aplica juicio, pero trae salvación. Aplica juicio en el jardín del Edén al pecado, pero trae salvación ante una promesa. Aplica juicio en el diluvio, pero trae salvación. Hermanos, la iglesia no es la excepción.
pero tengamos la confianza de que Él está haciendo todo esto para su gloria. Es un llamado, hermano, a ti y a mí, a examinarnos. Ahora, hazlo desde ahora, no esperes a que el calor de la prueba llegue. Pero hermanos, también es un llamado a los simpatizantes de la iglesia y a los pecadores. Este es un llamado para ti, quiero ser bien directo. Este es un llamado para ti, no importa cuánto tiempo tengas viniendo incluso a esta iglesia. Si has venido simplemente a sentarte, si has conocido de que un Dios, no importa cuánto tiempo tengas conocido, hayas venido, te hayas sentado, hayas participado. Si el Señor Jesucristo no es el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida, esto es una advertencia para ti también, porque el apóstol Pedro dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y escucha, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de ellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amigos, si estás el día de hoy, lo que está diciendo Pedro aquí no es que si el justo apenas se salva es como que, ¿cuánto hace para salvarse? No, hermanos, lo que está diciendo Pedro es aquí, cuando está diciendo que si el justo con dificultad se salva, está diciendo que si el justo, el Hijo de Dios, tiene que pasar por dificultades, tiene que pasar por estas pruebas que van a purificar su fe, que van a hacerlo crecer en santidad, ¿cuánto más te espera a alguien que no ha puesto su confianza en Cristo? Este es un llamado, hermano, mejor dicho, amigo, para ti, que no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Porque el apóstol Pedro está diciendo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amigo, si tú ves que un cristiano aquí en esta tierra sufre y se duele, lo que te espera a ti no tiene comparación en una eternidad. Pedro está llamando a la reflexión a aquellos que están simpatizando con la iglesia, aquellos que solamente vienen, se sienten bien, se sienten cómodos, les gusta, qué bonitas canciones, qué bonita predicación, qué bonito edificio, lo que tú quieras, pero que jamás ha puesto su confianza en Cristo. Hermano, si conoces a alguien que no conoce a Cristo, ve y predica el evangelio. Pero si hoy estás tú aquí, amigo, y no, Jesucristo no es tu Señor y Salvador, ven hoy a sus pies, arrepiéntete de tus pecados, confiesa delante de Él que eres pecador y que mereces la muerte, pero que Él vino a este mundo, que Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, que Él fue a la cruz por nuestros pecados, murió ahí el Hijo de Dios, recibiendo la ira de Dios, que murió pero que resucitó. Porque si no lo haces, como dice Pedro, ¿qué te espera? Bueno, la Biblia responde, la muerte y la condenación eterna. Pero si estás hoy aquí, te ruego en el nombre del Señor, que entregues tu vida al Señor, porque la dificultad que podemos padecer hoy no se comparará al sufrimiento eterno que habrá. Por eso Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Amigo que estás el día de hoy aquí, que no, Señor no es tu Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, porque el día que mueras o que el Señor venga por segunda vez, no habrá más oportunidad. Así que quiero concluir el día de hoy. Quiero concluir como Pedro lo hace simplemente y recordarte algunas cosas. Versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Hermano, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Pedro resume todo lo que ha dicho en este versículo. En primer lugar, Pedro resume, Dios es soberano en el sufrimiento, hermano. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ningún sufrimiento está fuera del control y de la mano del Señor. Dios es soberano aún sobre el sufrimiento y aún Él determina estas cosas para el bien de su iglesia. Confía en Él.
Ve a Él, encomiéndate a tu Señor, confía en Él, porque no hay otro lugar donde podamos encontrar confianza. Y amigo que te hice un llamado anteriormente, encomienda tu vida al Señor, porque es la única esperanza que tienes. Es la única esperanza que tienes ante el pecado que te acecha. Y por último, vive bien para la gloria de Dios. Vive bien para la gloria de Dios. Que ninguno sufra por ser malhechor, ladrón, lo que dijo Pedro. Vivamos para la gloria de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros está ahí, listo para ayudarnos. Aun cuando tú y yo ni siquiera podemos expresarnos delante del Señor, Él está intercediendo en el Padre delante de Él por ti y por mí. Quiero terminar hablando un poco de la iglesia perseguida, contándote la historia de este himno que incluso cantaremos más adelante. Este himno que hemos cantado y que se cantará al rato, que se llama He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Escucha cuál es la historia que hay detrás de este himno. He decidido seguir a Cristo es un himno cristiano originado en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre en Assam, al noreste de la India, quien junto a su familia por la predicación de un misionero fueron a Jesucristo con arrepentimiento y confiando en Él como Salvador y Señor, se convirtieron a Dios. Cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, llamó al hombre que se había convertido junto a su familia a renunciar a su fe. Si no, él y su familia morirían. La respuesta de aquel hombre creyente fue comenzar a cantar: he decidido seguir a Cristo. Entonces el jefe de la aldea ordenó a sus arqueros que mataran a los 2 hijos del hombre creyente, y después el jefe de la aldea amenazó con matar a la esposa de aquel creyente. Aquel hombre creyente, aún después de haber perdido a sus 2 hijos y estando a punto de perder a su esposa, continuó cantando: aún nadie uniéndose a mí, yo seguiré adelante. Después de eso, los arqueros mataron también a la esposa de aquel creyente. Finalmente, el jefe de la aldea le había dado una última oportunidad para que aquel hombre creyente salvara su vida física al renunciar a su fe. Pero este no renunció a su fe, sino que prosiguió cantando: la cruz delante, el mundo atrás. Y así fue ejecutado. La historia dice que después de un tiempo, el jefe de la aldea dijo: considerando la fe de este creyente, yo también pertenezco a Cristo. Y toda la aldea se convirtió a Dios. Oh, que el Señor nos permita ver la prueba desde una perspectiva correcta, vivir en medio de la prueba glorificando a Dios, examinar nuestra vida a la luz del Evangelio todos los días de nuestra vida, de modo que cuando Él regrese en gloria, lo recibamos con gozo y alegría y recibamos de Él la corona de la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios veraz, tú eres un Dios que no oculta nada a sus hijos. Un Dios que nos dice la realidad de que tendremos que sufrir por tu nombre. Pero gracias porque también nos das el aliento y el sustento para ello. Señor, capacita a tu iglesia para que en el momento de la prueba, en el calor de la prueba, tu iglesia glorifique tu nombre. Que tu nombre sea exaltado por hijos tuyos que a pesar del sufrimiento puedan decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Que a pesar de lo que venga a nuestro alrededor, Señor, podamos elegir glorificarte a ti y no ser como los demás. Oh Señor, capacítanos, porque a lo mejor hoy vemos esto tan lejano o es tan ajeno, a lo mejor desconocido para muchos de nosotros.
Recuerda estas cosas a nuestro corazón para que el día que venga la prueba estemos preparados, listos, gozosos de padecer por tu nombre. Te damos la honra y la gloria por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.